¿Te has preguntado alguna vez qué secretos oscuros esconden las solitarias carreteras que cruzan los rincones más desolados del país? Cuando cae la noche y los caminos quedan en completo silencio, quienes se atreven a cruzarlos aseguran que no están realmente solos. Los traileros, esos viajeros incansables de las largas rutas nocturnas, son los primeros en advertirlo. Hay cosas en la carretera que no se pueden explicar. Así que si tienes el valor de acompañarnos en este viaje de terror, ponte cómodo y prepárate para acompañarnos. En una de las carreteras más largas y solitarias de México, existe un espíritu que ha aterrorizado a más de un conductor. Los que viajan en esa carretera, especialmente los que manejan de noche, cuentan una historia inquietante, de esas que nadie cree hasta que le ocurre en carne propia. Carlos, un trailero experimentado, acostumbrado a las largas jornadas nocturnas y a los caminos desiertos, vivió una experiencia que lo marcó para siempre. Aquella noche, el reloj marcaba casi las 3 de la madrugada. Estaba conduciendo solo por un tramo desolado de la carretera, donde la neblina comenzaba a cubrir el asfalto y la visibilidad se reducía con cada kilómetro. Apenas escuchaba el sonido del motor del camión y el leve crujido de las piedras bajo sus ruedas. Todo estaba envuelto en un silencio opresivo, hasta que a lo lejos Carlos distinguió algo fuera de lugar. Era una figura de pie, sola, en el borde de la carretera. A medida que se acercaba, sus ojos lograron distinguir a una mujer. Tenía un vestido blanco que ondeaba levemente con el viento. Su cabello oscuro y lacio caía sobre su rostro y parecía mirar hacia el asfalto, inmóvil. Carlos sintió un escalofrío recorrerle la espalda, pero pensó que tal vez necesitaba ayuda. Frenó el camión, reduciendo la velocidad hasta casi detenerse frente a ella. Al estar tan cerca, pudo ver que el rostro de la mujer era extrañamente pálido y sus ojos parecían oscuros y vacíos. No mostraba ninguna emoción y aún en esa posición ni siquiera parpadeaba. Carlos bajó la ventanilla y trató de hablarle, pero la mujer no respondía. Ni siquiera parecía escuchar. Algo dentro de él le decía que arrancara y se fuera, pero su curiosidad le ganó. La figura, sin embargo, de repente se movió, clavando su mirada directamente en los ojos de Carlos. Sintió un terror indescriptible. Intentó arrancar el camión, pero los segundos se hicieron eternos. Cuando por fin pudo moverse, decidió acelerar, pero en un acto de puro miedo, miró por el retrovisor para asegurarse de que había dejado a esa misteriosa mujer atrás, y lo que vio hizo que el terror se apoderara de él por completo. Ahí estaba sentada, en la parte trasera del camión, inmóvil, mirando fijamente hacia la cabina. La mujer, con su rostro inexpresivo y sus ojos negros, parecía deslizarse sin esfuerzo sobre el metal del remolque. Era como si flotara, y su mirada era tan penetrante que parecía poder ver a través de Carlos. Carlos comenzó a rezar, murmurando una y otra vez cualquier oración que recordaba, intentando encontrar alguna calma. Aceleró hasta que el velocímetro casi llegó al máximo, pero cada vez que miraba por el retrovisor, la mujer seguía ahí. El frío dentro de la cabina era cada vez más intenso, como si una presencia oscura se hubiese instalado a su lado. Apenas y podía respirar, y la neblina a su alrededor parecía volverse más densa, como si quisiera atraparlo. Después de varios minutos de pura agonía y desesperación, Carlos logró llegar a una gasolinera al costado de la carretera. Sin dudarlo, giró bruscamente y se detuvo en seco en la entrada. Bajó del camión con las piernas temblando y sin mirar atrás, corrió hasta la luz de la tienda de la gasolinera. Fue solo cuando la persona que estaba encargada le preguntó que si se sentía bien. Carlos logró hablar y le explicó rápidamente lo que había visto, pero la persona encargada, con una calma inquietante, le dijo que no era el primero en vivir algo similar en esa carretera. Con la voz temblorosa, Carlos decidió revisar el remolque junto con la persona encargada, pero cuando lo rodearon no había nadie. No habría rastro de la mujer y el frío helado que había sentido en la cabina ya había desaparecido. Sin embargo, en la parte trasera del camión encontró
encontraron una marca. Era una mancha oscura, como si alguien hubiera dejado impresas las huellas de sus manos en el metal, y en cada una de ellas se podía ver una ligera marca de sangre. Carlos no volvió a manejar de noche en esa carretera, y cada vez que escucha hablar de la dama de blanco, siente un escalofrío recorrer su cuerpo, recordando su expresión vacía y su mirada penetrante, que parecía acecharlo desde el mismísimo umbral de la muerte. Si alguna vez conduces por la carretera 57 y ves a una mujer vestida de blanco en la orilla, sigue tu camino. No la mires y no te detengas, porque si lo haces, tal vez ella decida acompañarte hasta el final de tu trayecto, y no todos sobreviven para contarlo. Cuentan los conductores que atraviesan la Sierra Madre de noche en Monterrey que hay un niño que deambula solo bajo la lluvia, buscando ayuda en un tramo de carretera solitario y oscuro. Pero quienes han intentado ayudarlo han descubierto que no es un niño ordinario. Esta es la historia de José, un trailero con muchos años de experiencia que jamás pensó vivir algo tan aterrador en la carretera. Era una noche lluviosa de invierno. La tormenta había golpeado fuerte y la niebla cubría la carretera con un velo casi impenetrable. Eran casi las 2 de la madrugada y José, acostumbrado a recorrer esas rutas peligrosas, apenas veía la luz de sus propios faros mientras maniobraba con cautela a través de las curvas cerradas de la sierra. La lluvia golpeaba con fuerza el parabrisas y cada relámpago iluminaba el paisaje desolado por unos instantes, pero luego sumirlo en una oscuridad, para luego sumirlo en una oscuridad aún más opresiva. Justo en una curva cerrada, al iluminar el camino con sus luces largas, José vio algo que le hizo frenar de inmediato. En medio de la carretera, bajo la lluvia, había un niño pequeño. Parecía tener unos 7 u 8 años y estaba empapado, con la ropa pegada a su delgado cuerpo y el cabello oscuro cayendo sobre su rostro. Caminaba descalzo y con la mirada fija al suelo, como si estuviera perdido y no tuviera idea de dónde estaba. José sintió un impulso de ayudarlo. Su primera reacción fue detenerse y bajar del camión, pensando que se trataba de un niño abandonado o extraviado. Bajó con una linterna y se acercó cautelosamente, llamándolo en voz baja, preguntando si estaba bien y también dónde se encontraban sus papás. Pero el niño no respondía, ni siquiera levantaba la mirada. Parecía congelado en un sitio, mirando hacia el suelo como si no pudiera escuchar. José empezó a sentir que algo estaba terriblemente mal, pero aún así se acercó un poco más, con la esperanza de que el niño reaccionara. Sin embargo, cuando estaba a pocos metros de él, el niño giró su cabeza lentamente y lo miró fijamente. Su rostro era pálido y tenía una expresión inexpresiva. Pero lo que más impactó a José fueron sus ojos. Eran oscuros y vacíos, como si no tuvieran alma. Un escalofrío recorrió su cuerpo, que al parecer había quedado inmóvil mirando al niño. Pero de repente, el niño le sonrió. Era una risa suave, pero perturbadora. Una risa que parecía retumbar en el eco de la noche, mezclándose con el sonido de la lluvia. José retrocedió, sin quitar la vista de aquel niño, y en un instante el pequeño giró y se adentró en la oscuridad, desvaneciéndose entre la neblina, como si nunca hubiera estado allí. Con el corazón latiendo rápidamente, José volvió al camión y cerró la puerta con fuerza. Estaba pálido, temblando, y solo pensaba en huir de ahí lo antes posible. Encendió el motor y comenzó a avanzar, tratando de alejarse de aquella curva maldita. Pero apenas unos metros después, sintió un escalofrío aún más fuerte. Algo o alguien estaba en la cabina con él. Con temor, José miró por el retrovisor y ahí estaba el niño. Estaba sentado en el asiento del copiloto, completamente empapado. Mirándolo fijamente, no se movía ni un poco, no hacía ruido. Solo estaba ahí, con esos ojos oscuros que parecían traspasar el alma. José intentó no perder el control, pero su respiración se hizo más rápida. La sensación de frío en la cabina era cada vez más intensa. Decidió concentrarse en la carretera, ignorar al niño y acelerar para llegar lo antes posible a un lugar seguro. Sin embargo, la risa volvió.
Era suave como un susurro y parecía venir de todas partes. José podía sentir cómo esa risa penetraba en sus pensamientos, haciéndolo perder el control. Finalmente, a lo lejos, logró mirar las luces de una gasolinera y sin pensarlo 2 veces, se desvió y frenó en seco. Bajó rápidamente del camión y temblando miró hacia el interior de la cabina, esperando no ver nada. Para su alivio, el asiento del copiloto estaba vacío. El niño ya no estaba. Sin embargo, algo llamó su atención. En el asiento donde había estado el niño sentado, vio una pequeña mancha de agua y sobre la puerta una huella diminuta como si un niño le hubiera dejado ahí, justo antes de desaparecer. Desde aquella noche, José asegura que cada vez que pasa por ese tramo de la carretera y ve niebla o siente lluvia golpean los parabrisas, escucha de nuevo aquella risa en algún rincón de su mente. Nunca volvió a detenerse en la sierra y muchos otros traileros cuentan haber visto al mismo niño bajo la lluvia, en busca de compañía, esperando a alguien que se detenga, alguien que tal vez nunca pueda escapar. Para un trailero, la carretera es su hogar. Sin embargo, en las largas horas de oscuridad, este hogar puede volverse inquietante y a veces hasta aterrador. Hay historias de presencias extrañas y apariciones en la ruta que todos prefieren ignorar, hasta que se topan con algo que desafía la lógica y el valor. Esta es la historia de Raúl, un trailero experimentado que tuvo un encuentro tan aterrador que jamás volvió a manejar de noche sin protección. Era una noche despejada, fría y oscura. Raúl había salido de la Ciudad de México rumbo a Guadalajara, un trayecto que había hecho cientos de veces sin mayores incidentes. Eran casi las 2 de la madrugada. Como de costumbre, la carretera estaba completamente vacía, envuelta en un silencio absoluto. Solo lograba escuchar el sonido constante del motor y el eco de los neumáticos sobre el asfalto. A Raúl siempre le había gustado la tranquilidad de conducir de noche, pues se sentía en control y libre de la rutina diaria. Pero esa noche algo se sentía diferente. Un frío extraño comenzó a envolver la cabina, como si la temperatura hubiera caído repentinamente. Al principio no le prestó atención. Pensó que sería por la altura o algún cambio de clima en la carretera. Después de unos minutos, Raúl empezó a sentir una extraña presión en su pecho, como si alguien lo estuviera observando. Miró por el retrovisor y durante unos instantes su corazón comenzó a latir muy fuertemente. Una figura oscura, apenas visible, parecía estar sentada en el asiento trasero de la cabina. La figura era borrosa, pero tenía una forma humana y parecía inmóvil, como si simplemente estuviera observándolo desde las sombras. Raúl parpadeó rápidamente y volvió a mirar, pero no había nadie. Pensó que lo que había visto solo lo había imaginado, quizás por el cansancio, así que intentó calmarse y seguir conduciendo, convencido de que todo estaba bien. Sin embargo, el frío de la cabina no desapareció. Al contrario, se hizo aún más intenso, al punto de que su aliento se hizo visible, algo completamente anormal para el clima en el que estaba. De nuevo, el miedo empezó a invadirlo y una sensación de que alguien estaba mirando en el camión se hizo ineludible. Tomó coraje y miró una vez más por el espejo del retrovisor. Esta vez, la figura estaba más nítida. Podía ver su silueta. Parecía una persona delgada, sentada de manera rígida, como si estuviera esperando algo. El rostro era oscuro y no tenía rasgos visibles, solo 2 puntos que parecían ojos negros y vacíos. Raúl sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Estaba paralizado, sin saber qué hacer. Intentó convencerse de que era una alucinación, pero los ojos negros seguían ahí, observándolo. En un acto de puro instinto, comenzó a rezar en voz baja, recordando las oraciones de su madre que le había enseñado de niño, esperando que el miedo disminuyera. Después de unos segundos de recitar las oraciones, Raúl sintió que el ambiente en la cabina se volvía más pesado. La figura de repente comenzó a moverse lentamente. Se inclinó hacia adelante, como si intentara acercarse a él. Raúl ya no pudo soportar más. En una mezcla de terror y desesperación, decidió detenerse en el arcén. Salió del camión y corrió unos metros, alejándose mientras su respiración acelerada
formaba nubes de vapor en el aire frío. Permaneció allí, temblando, mientras observaba el camión desde afuera, esperando ver si la figura aparecía en la ventanilla. Sin embargo, no había nada. La cabina parecía estar completamente vacía. Reuniendo el valor que le quedaba, regresó lentamente y abrió la puerta. Para su alivio, no había nadie, ni rastro de la presencia oscura. Decidió continuar, pensando que tal vez había sido una alucinación causada por el cansancio. Pero cuando regresó al asiento del conductor y echó un vistazo al asiento trasero, notó algo que lo dejó helado. En la tela del asiento, donde había visto la figura sentada, había marcas, como las huellas de 2 manos apoyadas, y debajo de ellas una mancha oscura, como si algo húmedo hubiera sido dejado ahí. Después de aquella noche, Raúl nunca volvió a conducir de noche, sin llevar una cruz bendecida en su cabina. Contó la historia a otros traileros y aunque algunos se rieron, varios de sus compañeros admitieron que también habían sentido presencias o visto sombras en sus cabinas. La mayoría había hecho lo mismo: buscar protección, bendecir sus camiones y evitar conducir solos en ciertos tramos de la carretera. Dicen que en las rutas nocturnas de México hay presencias que acechan a los conductores solitarios, seres de otro mundo que buscan compañía o alguien a quien aferrarse para siempre. Si alguna vez sientes un frío inexplicable o una sombra en el asiento trasero, no mires demasiado. No hables ni intentes invitarla a salir, porque cada vez que sube al camión puede que no quiera bajarse nunca. Si este video te gustó, te invitamos a que le des like, te suscribas y actives esa campanita para que te avise cada vez que subamos un nuevo video. Nos vemos en el próximo video, si es que te atreves a volver.